El comerciante de palabras. En el siglo XIX, en los estados balcánicos, de fronteras cambiantes, había un hombre que iba de ciudad en ciudad y de pueblo en pueblo. También viajaba por los países de Asia Central y por el norte de la India. Nadie sabía si recorría del mismo modo los caminos de África y de las Américas, pero es posible. El hombre había sido un comerciante de palabras como lo había sido su padre. Recogía palabras aquí y allá. Durante sus viajes las pagaba cuando no le quedaba otro remedio y se las ofrecía a los que las necesitaban. Se trataba en primer lugar, y sobre todo, de palabras aplicadas a animales o a objetos desconocidos. A las gentes de las montañas, por ejemplo, les enseñaba marea y ola, al tiempo que les explicaba estos fenómenos. A otros, que se mantenían alejados de la civilización mecánica, les llevaba la palabra automóvil o la palabra avión o hasta submarino. En estos casos utilizaba una charca o un estanque. En los países tórridos hablaba de la nieve y los glaciares, pero tanto allí como en todas partes tenía dificultades para vender las palabras que designaban cosas desconocidas. Por tanto, solía contentarse con lo utilitario, con palabras sin seleccionar, con términos de bazar y de industria, sin gran entusiasmo, pero tenía que vivir. En eso consistía su trabajo habitual, que es el mismo de todos los comerciantes de palabras. Si este hombre llegó a ser casi célebre en vida, al menos entre los amantes del vocabulario y del lenguaje, es porque ponía en su trabajo una atención, casi podría decirse una pasión rara, y así a las denominaciones comunes añadía, por iniciativa propia, palabras que se aplicaban a las emociones, a los sentimientos, a los recovecos del pensamiento, a los estados del espíritu sutiles y peculiares, y estas palabras procedían de todos los países de la tierra, de tal manera que los pueblos que se nutrían de sus aportaciones se expresaban, a veces, en una lengua que brillaba como un mosaico universal. En un viaje a Portugal había recogido la famosa saudade, que también se siente en Brasil, una tristeza en forma de falta, de ausencia, por algo que teníamos y que ya no tenemos. Del centro de Europa, más precisamente de Austria, y mucho antes de que la palabra conociera la fortuna de la que goza hoy en día, se llevó la palabra kitsch, ese nombre adjetivo irreemplazable que también dice lo que dice y que ninguna otra palabra es capaz de decir. En España había descubierto y registrado la palabra cursi, que no puede traducirse a otra lengua salvo extendiéndose 10 líneas, porque esta palabra significa a la vez un poco pasado de moda, un poco chicos, por usar una palabra de argot francés que también formaba parte de su mercancía, sugiriendo en 2 sílabas una elegancia torpe, un poco demasiado visible, bastante estúpida, por decirlo todo, pero con una pizca de simpatía, con buena voluntad, amabilidad, un asomo precisamente de kitsch, un deseo de actuar bien, de comportarse bien, de respetar las convenciones sociales, lo correcto, los buenos modales, etc. Dando vueltas y vueltas en torno a ella, no terminaríamos nunca de definir lo que la palabra cursi dice en un instante. Cuando llegaba a un lugar, en partes donde pocos viajeros de la época se aventuraban, acudían a verle a la caída de la noche, muy a menudo con discreción, algunos vecinos que se dirigían a él casi, podríamos decir, como un confesor. Le contaban todo tipo de cosas con detalle, tratando de describir el sentimiento que experimentaban y para el que no encontraban la palabra justa en su lengua. El comerciante de palabras les escuchaba con atención, formulaba a veces algunas preguntas breves y les proponía 1 o 2 palabras, nunca más. En ocasiones pedía un tiempo prolongado para reflexionar, a veces toda la noche, y consultaba sus anotaciones. Estos apuntes llenaban numerosos cuadernos de tapas duras que transportaba en su carreta, la cual,
con el éxito, se convirtió en camioneta. En estos cuadernos, las palabras se disponían por secciones y en órdenes variables. Si damos crédito a una confidencia hecha por un cliente libanés, el comerciante reconocía no haber encontrado nunca la clasificación perfecta. Dudaba incluso de que existiera tal clasificación. En todo caso, está demostrado que, tras algunos años de práctica, adoptó un lenguaje codificado y hasta doblemente codificado para las palabras que tenía en más estima. En sus comienzos, de hecho, había sido víctima en varias ocasiones de ladrones de palabras que le desvalijaron sin escrúpulos para ir a vender sus tesoros a cualquier precio. Desde entonces desconfiaba. Además de los códigos, guardaba bajo llave sus hallazgos, sin dejar de enriquecerlos. Detrás de sus esfuerzos cotidianos se desarrollaba una teoría grave y secreta, si bien no formulada, una teoría según la cual todos los pueblos que viven en la tierra piensan y sienten de la misma manera, pero la ausencia de palabras de unos u otros puede impedir que tal o cual sentimiento aparezca. De este modo nos creemos desprovistos de lo que no conseguimos nombrar. Cuando una mujer, lo cual sucedió en la antigua Serbia hacia 1935, acudió a quejarse de un trato abominable y repugnante, él le propuso la palabra francesa dégueulasse, diciéndole que no conocía un vocablo más evocador. De la misma lengua, desde el principio de su recorrido, había tomado las palabras de bruit y de brouillard. Si seguimos aquí su teoría, la cosa existe en todas partes, pero, curiosamente, falta la palabra. Para vender sus artículos, por ejemplo, pero sobre todo porque estaba convencido de ello, afirmaba, sin prueba alguna, que el conocimiento de la palabra daba más fácilmente acceso a la cosa. Si me compráis la palabra de brouillard, decía, pronto lo seréis. Maneras de vender su mercancía. Naturalmente, nunca daba la palabra antes de que el trato estuviera concluido. Aseguraba poseer la palabra que su cliente o clienta buscaba y recibía entonces un adelanto que se comprometía a devolver en caso de decepción seria. Pero su perspicacia era tan aguda y su provisión de palabras tan considerable que tenía un número muy pequeño de descontentos. A veces se terminaba en un intercambio, porque también practicaba el trueque de palabras por verduras, por huevos, por avena para su mulo, hasta por otras palabras. En ese caso, cuando se trataba de cambiar una palabra por otra o por unas cuantas, las discusiones podían durar hasta el alba, ya que ninguno de los negociadores quería revelar su palabra el primero, pues sabía que, en ese mismo momento, el otro la despreciaría. Guardaba aparte, en la reserva, sus palabras favoritas, que no siempre constituían el grueso de sus ventas. Pensando y comparando, se había dado cuenta de que la palabra elegante es la misma en una decena de lenguas. Vaya, se decía, una palabra muy lograda que debe contener su propia idea en su propia forma. No es de extrañar que, en el pasado, la hubiera vendido muy bien en varios pueblos. La palabra melancolía le provocaba las mismas reflexiones. ¿Quién la habría inventado? ¿Quién le dio esas resonancias de campanas tristes? ¿Quién la ha vendido tanto en Europa? ¿Por qué unas palabras tienen más éxito que otras y están por eso mismo más extendidas? No lo sabía. Estas cuestiones superaban con mucho sus conocimientos. No tenía la educación de base necesaria para abordarlas. No obstante, al modo del autodidacta, saboreaba la belleza de las palabras como persona de mundo, porque conocía su precio. Hay que destacar que este hombre, que sabía escuchar maravillosamente, que poseía de manera natural oído para las palabras, no era una persona elocuente, lejos de eso. No había en él nada de engatusador. La gente lo consideraba incluso bastante lacónico. El hecho es que le gustaban las palabras más que las frases, las palabras solas, aisladas, ricas solo por su fuerza. Consideraba que la disposición de las frases,
siempre artificial y a menudo arbitraria, privaba las palabras de su belleza salvaje, individual, y las ahogaba en el embrollo de la sintaxis. Una palabra, una sola, le bastaba para poner el mundo en marcha, para desentrañar un nuevo secreto, para añadirle un nuevo resplandor. Vivía para las palabras y con las palabras, apretujando dentro de sí, noche y día, los recuerdos del mundo. Leía y releía sus listas, llevaba a cabo investigaciones en sus propios cuadernos, tachaba, corregía, añadía. Se asombraba de que la palabra chocolate fuera poco más o menos igual en todas las lenguas, mientras que mariposa cambiaba radicalmente de nombre de un país a otro, conservando siempre una sonoridad evocadora y fascinante. Farfala, butterfly, papillon, parvanich. Le encantaban las palabras de 4 o 5 sílabas que son tan escasas en esa lengua apresurada que es el inglés. Preposterus, decía, es una excepción magnífica, y disfrutaba con The Grandeur dans un précipice, 4 palabras que podía repetir 30 o 40 veces seguidas sin estropear ni un momento su placer. Entre las palabras de 4 sílabas saboreaba incansablemente la palabra española entrañable, que traduce mal la francesa délectable, porque le falta, como en la saudade, un matiz de nostalgia. Conocimos el bienestar allí, en ese lugar entrañable, y hoy lo hemos perdido. Del mismo modo, con tristeza real, enseñaba y vendía, procedente también del castellano, la despedida, que es un adiós para siempre. Afirmaba que era imposible pronunciar aquella palabra sin que el corazón se encogiera y se llenaran los ojos de lágrimas. Percibía en ella una imagen verdadera de nuestra vida. Cada palabra sonora y bien formada le procuraba una encendida alegría, y así avanzaba por un paisaje sin fin que le mantenía en constante admiración. No se sentía capaz de comprender por qué, cuando la catástrofe de Babel, Dios había creído castigar a los hombres multiplicando las lenguas. Todo lo contrario, en aquella multitud, en aquel océano de palabras, él veía un magnífico regalo que nada igualaba. En el transcurso de un viaje a Irán, describió la palabra tarof, que vendió con mucha facilidad en numerosos países del Asia Central. Esta palabra se emplea cuando rechazamos algo que, sin embargo, nos produciría un gran placer. Por ejemplo, cenamos en casa de unos amigos, no tenemos coche, es tarde. Otros invitados proponen amablemente acompañarnos y nosotros decimos, no, gracias, de verdad, de ninguna manera. Eso se llama hacer tarof, actitud humana frecuente, falsa educación, tal vez más extendida en Irán que en otros lugares. Hay que añadir que, si los invitados motorizados nos toman la palabra, dicen, bien, de acuerdo, como queráis, y se van sin nosotros, que estamos deseando ir con ellos. De Irán tomó además la espléndida kuf, interjección de desdén, incluso de desprecio, que él proponía con la europea berk, también muy expresiva, pero que necesita acompañarse de un gesto y por ello corre el riesgo de parecer vulgar. Con la edad aumentaron sus ambiciones. Pensó que su pequeño comercio podía hacer a las personas mejores, enseñándoles, por ejemplo, la palabra justicia, que encontraba un poco por todas partes en Europa, o la palabra compasión, que compró a cambio de un tazón de arroz a un buhonero famélico que volvía a pie del Tíbet. En la India recogió la palabra dharma, pero, como hablaba poco y brevemente, al contrario de los indios, tuvo dificultades para que en otros países se aceptara esta palabra concepto. La gente no la comprendía y la confundía a menudo con karma, lo que le molestaba. Un día montó en cólera cuando un imbécil, en Estambul, le preguntó qué debía pensar del Karma Sutra.
Los beneficios que le debemos a este hombre que, aunque la historia no haya retenido su nombre, fue sin ninguna duda el primero de su categoría. Es necesario añadir que los comienzos de la era que llamamos moderna, con nuestros múltiples viajes, exigían un enriquecimiento mundial del lenguaje y también, claro está, del conocimiento y quizás hasta del pensamiento. Estos beneficios, decía, no pueden contarse ni medirse, se inscriben en los secretos, a menudo olvidados, de todo lo que constituye nuestra lengua y, por consiguiente, nuestra humanidad. Mientras caminaba arriba y abajo, el comerciante de palabras se preguntaba si tal actividad sería concebible entre las ardillas, los monos capuchinos o los ruiseñores. Por lo general llegaba a la conclusión de que no, si bien un ornitólogo de Antibes le había asegurado que los herrerillos del sur de Francia tenían un acento peculiar. La Segunda Guerra Mundial obstaculizó su deambular y ralentizó su actividad. La recuperó con bastante energía hacia 1944-1945 y la desarrolló en los años siguientes, cuando él estaba en su mejor momento y nuevas nociones se dibujaban en la superficie del mundo, lo que entrañaba nuevos cambios. No se las arregló mal para ganar dinero con palabras como radar y bomba atómica. Consiguió vender en comarcas muy apartadas palabras como neutrón y mirador. Hacia comienzos de los años 60, poco a poco, percibió una disminución de la curiosidad de los pueblos que visitaba, como si tuvieran menos necesidad de palabras, o, al menos, de palabras nuevas, de palabras llegadas de otros lugares. Al principio creyó que aquel desinterés, que se traducía en un descenso de sus cifras de negocio, sería pasajero. Se engañaba. En esos años notó que la palabra parking se difundía a gran velocidad por todo el planeta y que la mayor parte de la gente parecía comprender su significado. Lo mismo sucedía con la palabra shopping y la compuesta weekend. Como todas estas palabras conquistadoras procedían de la lengua inglesa, se dijo a sí mismo que el vocabulario de los vencedores también marcaba sus conquistas. Sin embargo, veía que a la lengua de otros vencedores, la lengua rusa, le costaba imponer sus propias palabras, como kolhoz y soyuz. El socialismo soviético no conseguía vender sus palabras al resto del mundo, lo que sin duda iba a precipitar su pérdida. El comerciante pensó que por debajo de aquel fenómeno había razones políticas y económicas que se le escapaban, tal vez hasta modelos de vida, porque nosotros hablamos la lengua de los que nos gustaría imitar. No paraban de aflorar cuestiones graves, superaban los límites de su competencia. Fuera de las palabras no sabía gran cosa. Hacía mucho tiempo que, como otros muchos, había notado que el carácter colonialista de Inglaterra sembraba la faz de la tierra con palabras como gángster, dandy o snob, si bien tenía dificultades para que esta última fuera admitida en medios rurales, en especial en Beluchistán. Constataba, espantado, que la mayoría de los habitantes de la tierra, en lugar de decir en sus diferentes lenguas «estoy de acuerdo», se contentaban con un lacónico «ok», se invitaban a beber un drink, llevaban jeans y t-shirts, tragaban a toda prisa fast food y así sucesivamente. Todo se volvía top, hasta las models, y en las fachadas de miles de locales nocturnos de todas partes se podía leer striptease non-stop, y vio abrir y prosperar los sex shops, dos palabras que jamás pudo imaginar que llegarían a unirse un día. Esta invasión prosiguió durante toda la década de los 70, cuando él, que también iba cumpliendo años, superaba los 50. En los años 80 vio aparecer y difundirse palabras que no eran ya de origen inglés y a él, que las había descuidado hasta entonces, le parecían a menudo muy amenazadoras, como yihad y fadwa. Para gran pena suya, los que las compraban eran bastante numerosos. Descubrió en esa época, porque durante sus viajes leía, una frase de Jorge Luis Borges que decía que, para los hombres de su generación,
No hablar francés era casi un signo de analfabetismo y que se había pasado del francés al inglés y del inglés a la ignorancia. Percibía que la atmósfera del mundo se modificaba peligrosamente y lo notaba en su propio oficio. No le quedaba más remedio que rendirse a la decepcionante evidencia. Desaparecían palabras todos los días y, sin duda, para siempre, tragadas por el abismo oscuro del olvido, que constituye el infierno del lenguaje y al que nuestra pereza le abre las puertas de par en par. Sí, cada vez había menos palabras en el mundo, a pesar, o quizá a causa, del enorme incremento de la población global que no parecía tener límites visibles. Se había acabado el optimismo mágico del siglo XIX y de la primera mitad del siguiente. Los oídos humanos se cerraban a las palabras de los otros, trivialidades universales, la lengua de humo, la lengua de plomo, envolvían año tras año el planeta con una red de facilidad y, por consiguiente, de mediocridad desprovista de sentido. Porque el sentido es una cosa compleja, decía el comerciante. Las palabras raras y bellas, rastreadas, valiosas, coquetas, barrocas, seductoras, secretas, las palabras exóticas, cargadas de perfumes lejanos y de colores vivos, desaparecían, atrapadas por la boca abierta de la insignificancia. Cualquier discurso, cualquier conversación parecía surgir del ready-made, o si se prefiere del prêt-à-porter, palabras masticadas de antemano, deglutidas y regurgitadas sin sorpresa alguna. Primero se llamó a eso funcional y después formateado, palabras tan feas como lo que designan. De golpe, el comercio del vendedor periclitó, por emplear una de las palabras que le gustaban. A veces pasaban semanas enteras sin que vendiera una sola palabra. Como vivía de sus menguados ahorros, comía poco, evitaba hasta los albergues modestos y dormía con bastante frecuencia al sereno o en su carreta. Había vendido la camioneta y vuelto a su primer vehículo. Apasionado por naturaleza, trató de reaccionar y luchar. Quiso asociarse con otros comerciantes de palabras y formar un batallón valeroso de resistentes, pero no fue secundado, ni siquiera escuchado. Los otros se encogían de hombros. ¿De qué iba a servir? Contaminados ya, se acomodaban mal que bien a la nueva situación. ¿Estáis ciegos?, les decía. ¿Ciegos para qué?, le respondían. Muchos abandonaron su oficio, que consideraban malogrado. Se jubilaron y vendieron sus stocks, como se decía desde hacía ya mucho tiempo. En los años 90, los más jóvenes trataron de adaptarse a la web, al site, al chat y algo más tarde al blog, pero, en materia de vocabulario, eso no les llevó muy lejos. El gran comercio tomaba otros caminos que ya no requerían vendedores a domicilio. Al acercarse el final del siglo XX, el vendedor de palabras comprendió que la situación estaba irreversiblemente perdida y que lo que había constituido el eje y el alma de su vida iba a desaparecer. Por inverosímil que pudiera parecer, la humanidad se contentaba con un vocabulario empobrecido. La maldición de Babel se cumplía, pero al revés. ¿Cuáles serían sus consecuencias en la inteligencia y en la belleza y en las relaciones entre los individuos o entre los pueblos? Prefería no pensarlo. Aquella situación le recordaba al árbol de frondosa copa que poco a poco iba perdiendo las hojas y las ramas para convertirse en un tronco seco. A veces se atrevía a imaginar un universo en el que, noche tras noche, por ausencia de mirada, se borran las estrellas. Ante la indiferencia mundial, si exceptuamos a un puñado de eruditos trasnochados que seguían publicando aquí y allá, por cuenta del autor, selecciones de palabras en vías de desaparición, hizo paquetes con sus cuadernos y los enterró poco más o menos al azar, protegidos con plásticos, como se entierran tesoros en caso de derrota o de exilio. Varios de los escondites, según parece,
fueron reventados por bulldozers y los cuadernos destrozados se esparcieron, perdidos para todos y para siempre. El comerciante de palabras, con más de 80 años al comenzar el año 2000, iba de casa en casa, despacio, tendiendo la mano. Había vendido también su mulo. Ya no tenía nada que ofrecer como mercancía a quienes, por lo demás, nada le pedían. Al final, solo sabía decir, please. Murió solo en alguna parte de un camino de montaña entre Macedonia y Bulgaria. Nadie sabe cuál fue su última palabra.